En un pueblo helado de montaña, mantuvieron a un hombre enjaulado durante años, tratado como una bestia, solo por miedo y rumores. El encargado de su encierro, Jed Wells, imponía el silencio y el castigo como si fueran ley. Pero todo cambió cuando una viuda llamada Luisa le ofreció algo más poderoso que la libertad, dignidad y fe. Y escuchen bien porque el giro final de esta historia demuestra que la justicia, a veces, llega de la mano más inesperada. Entre los espesos abetos y las laderas nevadas del norte de Montana, se escondía un rincón olvidado por el tiempo. El pueblo. The Walker Gulch. Era un lugar que parecía atrapado en otro siglo. Las casas eran bajas, de madera oscura y techos hundidos por la nieve. El viento soplaba entre los árboles como si levara secretos que nadie se atrevía a nombrar. Cuando el sol se ocultaba tras las montañas y el cielo se teñía de azul profundo, las ventanas del pueblo se cerraban con un golpe seco. Las luces exteriores se apagaban. Los candados giraban. No por temor a osos o lobos, no por superstición, sino por algo más cercano, más antiguo, más humano. En una colina apartada, donde los pinos crecían en silencio, se alzaba una caseta oxidada, una estructura baja, cercada con alambre grueso, custodiada día y noche por el hombre más viejo del pueblo, Jed Wells, el antiguo jefe local, cuyo rostro curtido parecía talado por inviernos y decisiones difíciles. Dentro de aquella estructura vivía alguien a quien nadie nombraba en voz alta. Un ser del que los niños hacían apuestas para ver quién se atrevería a acercarse más, a quien los adultos evitaban mencionar, como si con solo hablar de él pudieran atraer una desgracia. Lo llamaban simplemente Boggs. Nadie conocía su nombre completo. Nadie recordaba con certeza el año en que había legado. Algunos decían que había sido traído por el ejército, otros aseguraban que lo habían encontrado vagando por las montañas, cubierto de barro y sangre seca. Lo único en lo que todos coincidían era en su aspecto. Un hombre enorme, de hombros anchos como el tronco de un roble, con la barba enmaranada y la piel curtida por el frío. En sus muñecas colgaban viejas cadenas ennegrecidas que aún brillaban con óxido. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Eran oscuros, de un tono profundo e impenetrable, como un lago helado en mitad de la noche. Eran ojos que habían visto cosas que el resto del mundo prefería ignorar. La rutina del pueblo nunca cambiaba. Todos sabían qué hacer y qué evitar. Pero aquella calma precaria se quebró cuando llegó Louisa Grayson, una viuda del sur de Idaho delgada y con un rostro tranquilo, que hablaba en voz baja y miraba con ternura incluso a los perros callejeros. Llevaba un anillo de zafiro en la mano izquierda, recuerdo de su esposo, un pastor fallecido en un accidente de tráfico hacía menos de un año. Buscaba empezar de nuevo en aquel rincón helado del país. Había comprado una casita modesta en la parte baja del valle, cerca del arroyo, lejos del ruido del mundo. Pero pronto notó algo que no cuadraba. Cada vez que preguntaba por la caseta en la colina, las conversaciones morían, las sonrisas se congelaban, algunos cambiaban de tema, otros simplemente se alejaban. Una tarde, mientras regresaba del mercado, escuchó risas apagadas en la distancia. Se acercó con cautela, siguiendo el sonido hasta el límite del bosque. Ali vio a 3 adolescentes lanzando piedras entre los árboles, riéndose nerviosamente. Una de las piedras chocó contra algo metálico. Luisa dio unos pasos más y lo vio. Una jaula, de acero. Dentro, en cuclillas, estaba él. La nieve cubría sus hombros desnudos. No decía nada, ni un gemido, ni una protesta, solo un leve rugido de dolor, ahogado. Y entonces levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Luisa. Aquella mirada no era la de un loco, ni la de un animal salvaje, era la de alguien que había sido destruido por dentro y seguía respirando por costumbre. Una mezcla de resignación, cansancio y dignidad. Una dignidad herida, como una bandera hecha trizas que aún se niega a caer del todo. Esa noche, Luisa no pudo dormir. A la mañana siguiente fue directamente a la tienda de suministros, donde Jed tomaba su café habitual. Se acercó con paso firme y le preguntó, ¿quién es el hombre de la jaula? Jed la miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esa pregunta. No es un hombre, señora Grayson, respondió con voz seca. Es lo que viene después. ¿Y por qué está encerrado? Para que usted siga viva. Luisa frunció el ceño. No había arrogancia en su tono, solo una verdad que él se negaba a cuestionar. Pero Luisa no era como los demás. Y lo que más la inquietaba era que ella ya había visto monstruos en su vida, y jamás habían mirado así. Las semanas que siguieron marcaron un lento pero firme cambio en la rutina de Luisa.
Cada mañana, con el mismo abrigo gris y los guantes tejidos por ella misma, subía por el sendero nevado que llevaba hasta la colina. Al principio no decía nada, solo dejaba una cesta de comida envuelta en tela limpia, la dejaba sobre una piedra cerca de la jaula y luego se marchaba sin esperar respuesta. Pan tibio, sopa en taros, manzanas cocidas con canela. Detalles pequeños, casi insignificantes en un mundo que lo había reducido todo a miedo. Día tras día, Luisa regresaba. Algunas veces hablaba en voz baja sobre el clima, la escarcha en la ventana, el crujido del hielo al romperse bajo sus botas. Otras veces le contaba pasajes de libros que había leído, historias de redención, de segundas oportunidades de hombres rotos que volvían a levantarse. A veces incluso hablaba de su esposo, del accidente, del silencio que quedó en su casa y en su pecho. Boggs escuchaba sin moverse. No mostraba emociones. Solo su respiración lenta y el parpadeo ocasional indicaban que estaba vivo. Pasaron más de 20 días antes de que ella oyera su voz por primera vez. Gracias, una palabra susurrada, rota, pero real. Luisa se quedó inmóvil, el tarro de sopa temblando en sus manos. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Aquella palabra no era solo un gesto de gratitud, era un hilo apenas visible, que comenzaba a tejerse entre dos soledades. El pueblo no tardó en murmurar. Algunos vecinos comenzaron a evitarla en el mercado, otros le lanzaban miradas de desaprobación. Una mujer le dijo directamente que se estaba metiendo donde no debía. Un hombre le advirtió que las fieras no cambian. Una noche, encontró su pequeño cobertizo hecho cenizas. Nadie vio nada, nadie oyó nada, pero todos sabían por qué había ardido. Luisa no se detuvo, empezó a llevarle mantas viejas. Un día se presentó con un libro de salmos, otro día con una radio portátil, pero lo más importante era su presencia constante. No exigía, no forzaba, solo estaba allí. Una figura firme calada frente a una figura encadenada. Y entonces una tarde gris él comenzó a hablar. Yo fui soldado. Luisa se sentó en una roca sin interrumpirlo. Nos enviaron más allá de la línea. Nadie pensaba que volveríamos. Éramos un grupo sin nombre. Lo llamaban negro por protocolo. Ya estábamos descartados antes de partir. ¿Tú hiciste daño a alguien? Boggs desvió la mirada. Sí, para proteger, para impedir que hicieran daño a niños. Pero eso no importaba. No buscaban giros, buscaban silencio. Y yo vi demasiado. Luisa sintió un nudo en la garganta. No era el testimonio de un hombre que pedía compasión. Era el de alguien que se conformaba con que al menos una persona supiera la verdad. Y a la creo. Aquel hombre no era un monstruo. Era un testigo incómodo, enterrado bajo cadenas forjadas con rumores y miedo. Esa misma noche, Luisa tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Entró en la oficina de Jed sin tocar la puerta. En sus manos llevaba lo más valioso que posea, el anillo de zafiro que su esposo le había regalado el día de su boda. Lo colocó con firmeza sobre la mesa. Cuanto por él, Jed levantó la vista con lentitud. No parecía sorprendido. No es mercancía, murmuró con una media sonrisa. Es miedo, es orden. No, replicó Luisa con voz firme. Es tu culpa. El viejo la observó en silencio durante unos largos segundos. Finalmente suspiró. Sus ojos, antes duros, mostraron un atisbo de algo distinto. Cansancio, arrepentimiento, quizás incluso resignación. Levátelo, dijo en voz baja. Pero si pone un dedo sobre alguien, su sangre será sobre tus manos. Luisa no respondió. Solo recogió el anillo, lo volvió a poner en su dedo y salió de la oficina. Afuera, la nieve comenzaba a caer, lenta, como si también esperara algo. Boggs no huyó. No gritó. No miró atrás como quien escapa. Simplemente se levantó con lentitud, estirando por primera vez en años los brazos, sintiendo el aire libre no en la piel, sino en el alma. Caminó con pasos firmes junto a Luisa, dejando atrás la jaula, la colina y el silencio que lo había rodeado por tanto tiempo. Nadie lo siguió, nadie lo detuvo. Pero todas las miradas estaban puestas en él, como si observaran no a un hombre, sino a una decisión que no podían deshacer. En los días que siguieron, Boggs no pidió nada. No esperó aplausos ni bienvenida. Preparó el cobertizo que había sido quemado, limó con sus propias manos la madera chamuscada, levantó vigas nuevas y pintó las paredes con el mismo cuidado con el que otros construyen un futuro. Luego se ofreció a ayudar en la granja. Recogía leña, arreglaba cercas,
Limpiaba los canales antes de que el deshielo trajera varo y bloqueos. También reparó el sendero de tierra que cruzaba el bosque, una ruta que nadie usaba porque estaba rota hacia años, y lo hizo transitable de nuevo. El pueblo, al principio lo evitaba, se apartaban en silencio cuando pasaba. Pero con el tiempo, esas mismas personas comenzaron a mirarlo con otra expresión. Ya no había temor ni rechazo, solo una cautelosa curiosidad y respeto. Una tarde, mientras Luisa cerraba la cerca del corral, Jed se le acercó. Se quitó el sombrero, lo giró entre sus manos y durante unos segundos no dijo nada. Luego, con voz baja, preguntó: ¿él cambió, o fuiste tú? Luisa lo miró tranquila. No, Jed, fuimos nosotros. Pasaron 6 meses. Con la llegada de la primavera, las puertas antes cerradas empezaron a abrirse. Uno a uno, los vecinos fueron acercándose. Algunos pedían ayuda para arreglar herramientas. Otros dejaban pequeños regalos en el porche. No todos hablaban mucho, pero todos sabían que algo en Walker Gulch ya no era igual. Un año después, el viejo veterano del pueblo falleció en su casa. Había vivido solo, sin familia ni visitas, pero en su funeral, todo el pueblo estaba presente. Y fue Boggs quien leyó la oración final. Su voz era firme, serena, profunda. Luisa lo tomó de la mano. Nadie volvió a mencionar la jaula. Nadie necesitaba hacerlo, porque la libertad no es algo que te dan, es lo que alguien cree de ti, cuando nadie más se atreve a hacerlo. Y a veces solo eso basta para cambiar un destino, o salvar a todo un pueblo.